Bienvenidos a Voz y Tranquilidad, donde exploramos la historia completa de la Biblia de una manera nunca antes vista. Aquí, las historias cobran vida con la verdad, sin filtros ni artificios, revelando mensajes que tocan el alma. Prepárate para una travesía de fe, desafíos inesperados y un desenlace que te invitará a reflexionar profundamente. Comencemos. Hoy aprenderás la historia completa de la Biblia. Comprenderás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Sin duda, cuando termines de ver este video, no serás el mismo. Amarás aún más la palabra de Dios. Claro, esto solo ocurrirá si abres tu corazón a la palabra de Dios. Si tienes dificultades para entender la Biblia, en este video podrás comprenderla, y después de ver todo lo que se enseñará, estoy seguro de que serás edificado e iluminado con las Escrituras. Todo comenzó en el principio. Antes del inicio solo existía Dios. Él nunca dejó de existir, existe desde la eternidad. Él no tuvo origen, es el origen de todo. No fue creado, es el creador de todas las cosas. No comenzó a existir, es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y del hombre creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Tenían plena comunión con Dios, y vivían deleitados en el jardín de Dios como mayordomos de la creación. Sin embargo, cayeron en pecado, y toda la raza humana fue precipitada en ese abismo de depravación total, pues todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por envidia, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. De él comenzó a surgir una descendencia santa que se volvió hacia Dios. No tardó mucho en que la tierra se llenara de maldad y violencia. Dios entonces decidió eliminar de la faz de la tierra al hombre que había creado. Pero había un justo, Noé. Por eso, Dios derramó el juicio mediante el diluvio, salvando a Noé, a su mujer y a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas, en un arca construida por ellos. Por medio de los hijos de Noé, Dios reinició a los diversos pueblos. Sem se convirtió en el padre de las naciones semitas. Cam se convirtió en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet en el tronco de las naciones europeas. Más tarde, Dios eligió una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Este dejó su tierra y su parentela, y se convirtió en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios por donde pasaba. Siguió con Abraham su sobrino Lot, que llegó a ser padre de 2 naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham salió de Harán, tenía 75 años. Dios prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y sería padre de una nación numerosa, y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham esperó 11 años, sin que la palabra de Dios se cumpliera. Entonces, Sarai, su mujer, dejando de creer en la promesa divina, entregó a su sierva Agar para cohabitar con Abraham. Nació así Ismael, que llegó a ser padre de una nación numerosa, el pueblo árabe, enemigo histórico del pueblo de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le ordenó salir de su tienda y contar las estrellas del cielo. Entonces le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, pero también que su posteridad sería esclava por un periodo de 430 años. Dios cambió el nombre de Abram, gran padre, a Abraham, padre de una nación numerosa. Cuando el hijo de la promesa aún no había nacido, Abraham tenía 100 años y su mujer Sarai 90 años, cuando Isaac nació. Isaac se casó con Rebeca,
que era estéril. Después de 20 años de casados, Rebeca fue curada y les nacieron 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en padre de los edomitas, y Jacob, que en su conversión recibió el nombre de Israel, se convirtió en padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Por medio de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se mudó a Egipto con 70 personas. Allí habitaron la tierra de Gosén, una región fértil. Esas 70 personas se multiplicaron de manera asombrosa. Después de 400 años en Egipto, salieron de allí bajo el liderazgo de Moisés con 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, es decir, alrededor de 2 millones de personas. La peregrinación por el desierto hacia la tierra prometida, que debía hacerse en 3 meses, llevó 40 años debido a la incredulidad del pueblo. De los 12 espías que fueron a conocer la tierra prometida, 10 regresaron con un informe pesimista e incitaron y amotinaron al pueblo contra Dios y Moisés. Ante los gigantes de esas tierras se sintieron como saltamontes y empequeñecieron el poder de Dios. Entonces, Dios los castigó severamente, condenando a todo ese pueblo a perecer en el desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los espías creyentes, entraran en la tierra prometida. El pueblo de Israel anduvo en círculos en el desierto durante 40 años, 1 año por cada día que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el mayor cementerio del mundo, donde pereció toda aquella generación que salió de Egipto, excepto los 2 hombres que se atrevieron a confiar en Dios. Tras los 40 años de peregrinación, tenemos 6 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué, pero aún quedaba mucha tierra por conquistar. Josué, siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida por un llamado de Dios y por una capacitación extraordinaria. Después de la muerte de Josué, comienza una larga fase de 330 años de gobierno teocrático, llamado Período de los Jueces. Fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual y de altibajos en la vida de Israel. En el tiempo de los jueces, el pueblo hacía lo que le venía en gana. Debido a la dureza del corazón del pueblo de Israel, este fue oprimido por muchos enemigos. En ese tiempo, Dios levantó líderes de gran talla como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Después de ese largo periodo, vino una nueva fase: la monarquía. El pueblo de Israel, mirando a las naciones vecinas, pidió un rey. El pueblo ya no quería que Dios gobernara sobre él. Samuel, el último juez, entonces unge a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobierna por 40 años. Comienza bien y termina mal. Abre las cortinas de su gobierno con humildad, pero luego se rinde a la soberbia, a la crueldad y finalmente a la rebeldía y a la apostasía. Después de él, David reina en su lugar también por 40 años, trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su gobierno es exitoso. David fortaleció su reino y se convirtió en el rey más destacado de Israel. Acumuló fortunas, conquistó tierras, venció ejércitos, caminó con Dios y fue un hombre según el corazón de Dios. A pesar de pecar gravemente contra Dios, contra su familia y contra su pueblo, se arrepintió y fue perdonado por Dios. De su línea vino el Mesías. Tras su muerte, Salomón, su hijo, reina en su lugar por 40 años. Pidió a Dios sabiduría, y Dios le dio sabiduría y riquezas. Se convirtió en un hombre notorio en su tiempo. Edificó el templo de Jerusalén y disfrutó de paz en su gobierno. Sin embargo, debido a sus muchas mujeres, su corazón se corrompió. Solo en la vejez, Salomón se volvió hacia Dios y se arrepintió de su pecado. Así tuvimos 120 años de Reino Unido. Saúl cayó en las redes de la hechicería, David en la trampa del adulterio y Salomón en las garras de la idolatría. Dios atendió al deseo del corazón del pueblo dándole reyes, pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de esa insensata elección. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió porque su hijo Roboam se negó a tener en cuenta el clamor del pueblo para aliviar los impuestos abusivos. La pompa, el fausto
y el lujo del gobierno salomónico eran sostenidos por los brazos de los trabajadores. Ellos, estrangulados por impuestos exorbitantes, aprovecharon la transición de gobierno para reivindicar cambios. Como no tuvieron éxito, no pudieron caminar con el nuevo rey. Así, 10 tribus se apartaron y eligieron a Jeroboam como su rey, estableciendo el reino del norte. Las tribus de Judá y Benjamín formaron el reino del sur, con la capital en Jerusalén, bajo el liderazgo de Roboam. El reino del norte, con la capital en Samaria, tuvo 20 reyes, todos ellos malos. Caminando por sendas de apostasía y depravación, fue llevado al cautiverio asirio en el 722 a.C. El reino del sur, con capital en Jerusalén, también tuvo 20 reyes, algunos buenos, otros malos. Este también fue llevado al cautiverio babilónico en el 586 a.C. El templo de Jerusalén fue destruido. Los muros de la ciudad fueron derribados y las puertas quemadas. La tierra se convirtió en ruinas y quedó desolada por 70 años. En este periodo sobresalen profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Con el decreto del rey persa Ciro, los judíos comenzaron a regresar a su tierra. Tuvieron 3 grandes regresos. El primer grupo regresó bajo el liderazgo de Zorobabel para reedificar el templo. El segundo grupo regresó bajo el liderazgo de Esdras para enseñar la palabra. El tercer grupo regresó bajo el liderazgo de Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén. Con la edificación de las murallas se cerró el canon del Antiguo Testamento. La voz de Dios se silenció por 400 años. En el periodo entre los 2 testamentos, Palestina fue gobernada por los persas, griegos y romanos. El tiempo del silencio se rompió con la llegada del Mesías. Juan el Bautista fue el precursor del Mesías. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Jesús fue bautizado por Juan, y después de su bautismo fue al desierto, donde fue tentado por el diablo. Vencida la tentación, fue a Galilea y comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios. Jesús llamó a 12 discípulos y se dedicó a entrenarlos durante 3 años y medio. Anduvo por las ciudades de Palestina, predicando el evangelio, curando a los enfermos, expulsando demonios, resucitando a los muertos y haciendo milagros extraordinarios. Jesús fue odiado y perseguido por los líderes religiosos de su tiempo, pero con autoridad y poder prosiguió su misión. Finalmente, subió a Jerusalén para el cumplimiento final de su misión. En Getsemaní, sudó gotas de sangre cuando vio el horror de la cruz. Fue traicionado por Judas, abandonado por los discípulos, negado por Pedro, arrestado por los soldados y juzgado por el tribunal del Sanedrín. Fue condenado a muerte por el gobernador Pilato, crucificado en la colina del Gólgota y sepultado en una tumba prestada. El tercer día resucitó de entre los muertos. Su resurrección es la garantía de nuestra victoria sobre la muerte. Es la prueba irrefutable de su divinidad. Después de su resurrección, se apareció a sus discípulos durante 40 días y ascendió a los cielos desde el monte de los Olivos, prometiendo regresar. Jesús es la figura central de la historia. En torno a él gira la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Él es el centro de la Biblia, el corazón de la revelación divina, la razón de ser de la Iglesia. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos, llenos del Espíritu Santo, predicaron el Evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Todos ellos fueron martirizados. Pedro fue crucificado de cabeza, Andrés fue crucificado en forma de X, Santiago el Mayor fue decapitado, Felipe fue crucificado, Bartolomé fue desollado vivo, Tomás fue atravesado por una lanza, Mateo fue martirizado con una espada, Santiago el Menor fue apedreado, Tadeo fue muerto a golpes, Simón el Cananita fue crucificado, Judas Iscariote se suicidó y Matías, que ocupó su lugar, también fue martirizado. Juan, el apóstol amado, fue el único que murió de muerte natural.
Durante 3 siglos, la Iglesia enfrentó duras persecuciones, pero no dejó de crecer, de esparcir la palabra de Dios y de demostrar el amor de Jesús al mundo. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha gustado esta historia, suscríbete, regálame un like, comenta con amigos y familiares, deja tus comentarios y sobre todo, que Dios los continúe bendiciendo. Paz y tranquilidad.